Aquí. Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder nuevamente más otro jueves, Señor, poder escudriñar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no hay alguna restricción, Padre. Podemos leer la escritura, Señor, sin que alguien nos esté cuestionando, Señor. Te damos gracias por ello, Señor, por esa libertad que nos da, Señor. Gracias, Señor, porque permite, Señor, que nos podamos conectar. Dice en tu palabra que donde dos o más estén congregados en tu nombre, ahí estás tú. Por eso es que en esta hora, Señor, queremos pedir que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos vaya enseñando, que nos vaya mostrando, Señor, este capítulo, Señor, que nos toca leer en turno. Que seas tú, Señor, el que habla a través de cada comentario de mi boca, Señor. Permite, Señor, que sea llenada, Señor, o llena de tu presencia, Señor, de tu voluntad, Señor. Si he de decir algo, Señor, que no edifica, Señor, que no va conforme a lo que tú tienes el día de hoy destinado, cierra mis labios, Señor. Solo quiero ser utilizado por ti, Señor, y que lo que se exprese sea con toda prudencia y sabiduría, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, y estas cosas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar. El día de hoy, hermano, nos toca leer una historia bastante peculiar, que seguramente alguna vez ya se dio en la iglesia un tema de esto. Sin embargo, el Señor hoy nos va a mostrar algo bien interesante, hermano, en el cual te invito a que vayamos en tu Biblia, hermano, al libro de Primera Carta de Samuel, capítulo 2, versículos del 12 al 36. Trae por título, hermano, El pecado de los hijos de Eli. ¿Vale? Ahorita vamos a ver nuevamente quiénes eran ellos. Ovni y Fines, pero vamos a empezar con el versículo 2, hermano, vamos desmenuzándolo poco a poco. Vámonos a Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 12 en adelante, pero ahorita nos vamos a detener en el versículo 12. Dice así, hace 8 días se leyó lo que fue el cántico de Ana, y el día de hoy toca leer esta historia. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ok, aquí hay que detenernos algo, hermano. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos. Una persona que es impía es alguien que hace maldad, alguien que hace cosas que no son agradables delante de la presencia de Dios. Pero aquí llama mucho la atención, hermano, que dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Si nosotros, hermano, indagamos un poquito, no es que ellos no conocieran a Dios, no es que ellos no supieran quién era Adonai Jehová, no sabían, no, no es eso, hermano. Ellos de hecho eran sacerdotes, porque era el linaje. En este caso, Elí era el sacerdote y la herencia que les correspondía a los hijos del sacerdote, pues precisamente era el sacerdocio. Y leíamos hace algunas semanas atrás, en Primera de Samuel 1:3, vamos a corroborar esto que te comento, ¿por qué? Porque aquí dice, no tenían conocimiento de Jehová, y cuando lo podríamos leer así decimos, pues cómo era posible, ¿no? Que no conocían a Dios si eran los hijos del sacerdote. Realmente no era ese contexto con el que se está leyendo la escritura. Aquí en Primera de Samuel, capítulo 1, menciona algo interesante en el versículo 3. Fíjate, a ver, esta historia ya la leímos, está en YouTube el video. Dice, y todos los años aquel varón, es decir, el Cana, dice, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Es decir, que ellos eran los sacerdotes también. ¿Por qué? Por herencia, porque les correspondía. Entonces, no es que ellos no conocían quién era Jehová, sino el problema es que no había un respeto. El conocerlo no quiere decir, hermano, que seamos hijos aprobados, porque a veces pensamos que porque somos bendecidos, somos agradables delante de los ojos de Dios, y no regularmente es así, hermano. No regularmente el hecho de que uno sea prosperado y demás no quiere decir que Dios se agrada de lo que uno hace, no en todos los casos. Muchas veces, hermano, también es para perdición. Si algo es bien es cierto que Dios quiere que todos nosotros, hermano, eh, pues le busquemos y en eso vamos a tener, sí, 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 beneficios de parte del Señor, pero por las obras que hagamos, por cómo nos estamos conduciendo en nuestra vida.
Ahí viene la bendición. Por eso es que es importante que tú y yo guardemos los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos nos van a dar una seguridad, hermano, de que el Señor va a bendecirnos con nuestro camino. Y bien le decía al pueblo hebreo, delante de ti está la bendición y la maldición. La bendición si guardas los mandamientos y los cumples, la vida y la muerte. Ahí no hay más, hermano. Si tú guardas los mandamientos, ten por seguro, hermano, que el Señor te va a ayudar en todo lo que tú hagas, ¿verdad? Pero no quiere decir, hermano, que si tú estás viviendo de una forma mala, hoy leía una palabra bien interesante, hermano, en Jeremías, que me gustó mucho, no te la voy a poner en la pantalla, pero te lo voy a comentar. Mencionaba algo bien interesante donde ellos decían, el pueblo de Judá decía, pues nosotros hemos ofrecido a los dioses y no nos ha pasado nada. Y ahora le ofrecemos a Jehová y nos vienen cosas malas, ¿no? Y muchas veces así nos pasa, hermano. ¿Cuántas veces nos hemos dicho antes estábamos mejor? Antes de conocer a Dios, no nos iba tan mal y cosas, pero no, hermano, créeme que mira, el conocer a Dios nos es un bien. ¿Por qué? Pues porque precisamente, hermano, Dios lo que quiere es bendecirnos. Desde un principio, en el Génesis, con Adán y Eva, Dios quería bendecirlo, los puso en un lugar muy bonito, pero la desobediencia, el pecado, vino a entrar y por causa de ello fueron desterrados de ese lugar que Dios ya había preparado para ellos. Entonces nosotros somos los que no queremos la bendición, pero Dios quiere bendecirnos. Entonces, estos hombres, los hijos de Eli, Ovni y Fines, eran sacerdotes de Jehová, pero ¿qué era lo que ellos hacían? Precisamente el desconocimiento, hermano. ¿Por qué es eso? El hecho de que no sepamos, hermano, no sepamos qué es pues sí, que es lo que Dios agrada, porque muchas veces pasa que tú te puedes congregar, puede estar así, pero a lo mejor tu familia no lo está haciendo. Los hijos, por ejemplo, ¿no? Los hijos no siguen el camino del padre, ¿no? Y muchas veces, hermano, ¿qué es lo que sucede también? Que a veces, y es algo que yo he procurado, hermano, no quisiera que el día de mañana mis hijos digan, es que mi papá nunca estuvo para nosotros, ¿no? Siempre se la vivió para el Señor, siempre se la vivió para los hermanos, para hacer esta actividad, para hacer la otra, pero a nosotros nunca nos prestó atención, ¿no? En la medida de lo posible he tratado de también darle tiempo a mi familia. ¿Por qué? Porque si no tenían conocimiento de Jehová, no porque no conocieran quién es Jehová, sino porque quizá, hermano, desconocían todo lo que llevaba consigo el ser sacerdote, porque había cosas que ellos estaban haciendo, pero la estaban haciendo mal. Sin embargo, no hubo un guía espiritual que los estuviera corrigiendo, quizá porque sí tenía cosas que hacer afuera. Y a veces así pasa en las iglesias. Eso a veces pasa hasta en los mismos grupos de autoayuda, que allá afuera están ayudando a otros más, pero en casa, hermano, en casa, ¿cómo estamos? Porque nuestra primer discipulado es en casa. Es increíble, hermano, que Elí, siendo el sacerdote y que sus hijos por herencia tenían el sacerdocio, no tenían conocimiento de Jehová. Sabían que era Dios, pero no tenían conocimiento de qué llevaba consigo cada uno de los ritos que el Señor mandaba hacer en cuestión de las ofrendas. Y ahorita eso es lo que vamos a ver, qué es lo que les costó la vida a ellos y al mismo sacerdote. ¿Qué es lo que sucede, hermano? En Cantares 1:6 menciona algo bien interesante. En Cantares 1:6, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Cantares 1:6. Quisiera solamente llevarme el contexto de esto. Dice, mm, dice, no, bueno, sobre todo en la segunda parte, que es lo que vamos a ver. Dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Era lumbrera de la calle, obscuridad en la casa, el sacerdote. Quizá era tanta la demanda que estaba solicitando el pueblo de acerca de Elí, que quizá no tuvo tiempo para enseñarle el temor al Señor. Conocían quién era Dios,
pero no se conducían conforme lo que Dios les estaba mandando hacer. Por eso ese versículo que dice, y no tenían el conocimiento de Dios, es que no era que no lo conocían, era que no estaban llevando las cosas como Dios mandaba. No le tenían un respeto a las ofrendas. Y con esto vamos a pasar al versículo siguiente, del versículo 13 al 17, hermanos, si me acompañas de Primera de Samuel. ¿Qué fue lo que hacían ellos? Ahora vemos que no conocían a Dios, no porque no supieran quién era Dios, sino porque no sabían qué es lo que el sacerdote tenía que hacer como representante de Dios. Dice del versículo 13 al 17, y era costumbre, tiene el trapeador Écaro, dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero, en el caldero, perdón, o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Fíjate qué era lo que estos hombres estaban haciendo. Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Por eso es que yo te decía, no conocían realmente lo que Dios había pedido en cuestión de las ofrendas. No había un respeto porque quizá no conocían a Jehová, no había una instrucción de parte del Padre. Quizá estaba atendiendo los asuntos afuera, pero en casa era un caos. Era un caos, hermano, porque para hacer un sacrificio de estos, el Señor tenía ciertos pasos o ciertas cuestiones que se tenía que comer el sacerdote. Fíjate, por ejemplo, en Deuteronomio 18:3, si me acompañas, ¿cómo es que el Señor pedía el sacrificio que ellos hacían? Bueno, era de esta manera, hermano. Deuteronomio 18, versículo 3, dice así, dice, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Es decir, hermano, que cuando nosotros leemos nuevamente la escritura en Samuel, que era lo que ellos estaban haciendo, no había un respeto por esto que Dios había mandado. Fíjate, dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, que era lo que leíamos ahorita en Deuteronomio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía así. No tenían la mesura o no tenían el cuidado de ver lo que era para el sacerdote. Ellos metían el trinche de 3 dientes y lo que sacaran, sea cualquier parte del animal, lo tomaban para ellos, pero cuando el Señor les había mandado que solo ciertas partes del cuerpo del animal eran destinadas para el sacerdote, para el levita, ellos no tenían el cuidado. Por eso dice la escritura al final del 17 que ellos menospreciaban las ofrendas. No había un conocimiento de lo que a ellos les tocaba como sacerdotes. Había también, aquí dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía el que sacrificaba, da carne para asar al sacerdote. Ellos buscaban la grosura. Fíjate lo que dice hermano Levítico 3:16.
En Levítico 3:16 también se mencionó algo interesante. Dice así, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová, toda la grosura es de Jehová, toda la grosura es de Jehová, es decir, toda la grosura que el animal sacaba era para el Señor. Ellos, ¿qué era lo que hacían, hermano? No tenían ese cuidado, sino por el contrario, dice el versículo 15, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Antes de que se metiera la grosura, ¿verdad? Ellos ya la estaban pidiendo, o sea, no tenían cuidado. Y muchas veces a ti y a mí nos sucede esto, hermano. El servicio a Dios, hermano, es incluso hasta llegar a la iglesia. Tú puedes decir, es que yo no tengo algún servicio, realmente solo soy ahorita pueblo, solo escucho y me retiro. De igual forma, en la manera en que tú te acercas al templo. Y esto va, hermano, desde lo exterior hasta lo interior. Al sacerdote, el levita o el sacerdote, antes de entrar, hermano, al lugar santo y al lugar santísimo, ellos tenían lo que era la fuente de bronce, y que en esa fuente de bronce, hermano, que estaba en el patio, ellos se lavaban con agua, se limpiaban y después entraban al lugar santo y al lugar santísimo. A veces nosotros ni siquiera tenemos la mesura de ir ver cómo vamos vestidos a la iglesia, ver si vamos bañados. Es que hace mucho frío. Procura, hermano, bañarte porque vas a ir a ver al Señor. Aquí vemos que las ofrendas era algo que olía y no se tenía el cuidado. Tú y yo a veces no tenemos el cuidado porque cuando nos invitan a una fiesta, hasta sacamos el mejor perfume, en la mejor corbata, el mejor traje, el mejor peinado, etcétera. Pero para el Señor muchas veces no. A veces hasta nos vamos de pants, ¿verdad? Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermano, en qué manera nos estamos acercando al Señor. Y con esto no digo que tengamos que ir de faldas largas y de traje. No, hermano, pero sí con una mesura. Sí, con ir con una vestimenta prudente a la casa del Señor, tener cuidado con los escotes, tener cuidado con los mayones, que hoy en día ya no dejan nada a la imaginación. Tener cuidado con todo ello, ¿por qué? Pues porque el Señor precisamente hace una semana se hablaba, no recuerdo si fue en la reunión del jueves, pero aún a Moisés se le decía que no tenía que tener gradas o escaleras para que no se le vieran sus partes íntimas, para que no se le viera nada de ellos. O sea, el Señor tenía cuidado hasta en esos detalles. Y a veces traemos hasta minifaldas, hermano, al templo y pues a veces ya no parece un templo, sino parecen ya otras cuestiones. Por eso, qué importante es, hermano, que no solamente lo exterior, porque lo que primero ve el Señor es el corazón, es lo interior. Pero dice que si tú limpias lo de adentro del vaso, decía Jesús, limpia primero lo de adentro del vaso, lo interior, para que lo exterior también reluzca. Es un conjunto, hermano. Aquí estos sacerdotes no tenían la mesura de ver qué es lo que les correspondía, porque muy probablemente, hermano, no hubo quien les diera instrucción. A pesar de que era el sacerdote, no conocían a Jehová, no sabían lo que demandaba Jehová, y por eso el Señor les dice en el versículo 17, menosprecian las ofrendas de Jehová. Lo que me corresponde a mí, ellos no tienen mesuras y hasta se lo andan llevando. Por eso qué importante es, hermano, el ver que tú estás conociendo al Señor, sabes qué es lo que tú haces, por qué lo haces, por qué lo cantas, por qué levantas tus manos. Todo tiene que tener un sentido, una razón de ser, no solamente es porque llevar el protocolo y ya no. Todo lleva un orden, hermano, aún en las mismas acciones de gracia, las peticiones y demás. Todo está basado en las escrituras. Todo está basado en la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en cómo nos estamos acercando. No sea que
nosotros estemos actuando como estos hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines, que conocemos a Dios, sabemos quién es, pero no conocemos lo que Él nos manda, lo desconocemos. Por eso lee, hermano, lee las escrituras, lee la palabra de Dios para que nadie te cuente, para que nadie te engañe, y guíate, hermano, conforme a eso. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo. Versículos del 18 al 21. Dice así. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcaná y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. O sea que, hermano, la mujer que no podía tener hijos, Ana, después de que tuvo a Samuel, que fue una promesa y que ella cumplió, el Señor le dio también 3 hijos más y 2 hijas. ¿Por qué razón, hermano? Porque cumplió con lo que había prometido, cumplió con todo lo que había prometido. Y qué importante es, hermano, que nosotros veamos que lo que el Señor quiere para nosotros, hermano, precisamente es el bendecirnos, pero que muchas veces tenemos que pasar por pruebas, desde luego. Pero después de todo ello, hermano, después de todo lo que tú hagas para el Señor, créeme que el Señor te lo va a pagar. Esta mujer estaba siendo agradecida con Dios, dio a Samuel, lo entregó. ¿Tú crees que fue fácil? Después de haber tenido tanta dificultad pues para embarazarse, ahora que ya lo tiene y que había hecho esa promesa, ahora entregarlo. Y cada año lo iba a visitar, le llevaba una túnica nueva y que seguramente Samuel aportaba con mucho decoro, con mucho gusto, porque venía de su madre, hecha por manos de su madre. Pero el Señor es lo que quiere para nosotros. No importa lo que hayamos perdido, hermano, por cuestión del Señor. Créeme que el Señor te va a dar más de lo que tenías en un principio. Y en Job 42, cuando el Señor probó a Job, que le quitó todo lo que tenía, excepto a su mujer, pero le quitó todo lo que tenía. Una vez que pasó la prueba, hermano, algo sucedió con este varón. Y en el versículo 10, fíjate qué es lo que dice. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y a cada uno le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yunta de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y fíjate, en el 15 dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio a su padre herencia entre sus hermanos. ¿Te diste cuenta, hermano? Y bendijo el postrer, el último estado de Job, más que el primero. Le, tu, le tuvo mejor bendición, hermano, porque pasó la prueba. Por eso es que Ana en estos versículos dice que el Señor visitó a Ana y le hizo que tuviera más hijos con el Cana, 3 y 2, 3 hombres y 2 mujeres. Qué importante es, hermano, que tú te mantengas firme, que no claudiques, hermano, en medio de la prueba, porque el Señor va a traerte una bendición más grande.
Sus caminos son más grandes que nuestros caminos, hermano. Pero tienes que mantenerte firme. ¿Tú crees que a Job no le costó trabajo? Por todos lados le llovía. Por todos lados le atacaban sin que él hubiera hecho algo mal. Estaba siendo a prueba, su fe estaba siendo puesta a prueba. Y al final pasó la prueba y mira, Dios le dio más. Lo que tú haces para el menesteroso, hermano, no creas que el Señor se queda con eso. El Señor te lo vuelve a pagar. Y en Proverbios 19:17, fíjate lo que dice. Proverbios 19, Proverbios 19, versículo 17. Y no lo hagas por un interés, hermano. Porque bien dicen por ahí un dicho que esto es como la rueda de la fortuna. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. A veces tenemos bendición y a veces tenemos escasez. Pero todo lo que tú haces, hermano, es estar sembrando para que el día de mañana coseches. Y aquí el Señor le dice en el versículo 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Ya te diste cuenta? A Jehová presta al que da, el que da al pobre. Cuando tú le das a un necesitado, es como si le estuvieras dando al mismísimo Señor. Hay una alabanza que dice, ayer te vi, ¿no? Te vi en el niño de la calle, a ese que ayudas. Me acuerdo que hace un tiempo, cuando estaba repartiendo ropa, llegó un niño, ¿no? Y se le dio un poco de ropa. Y cuando le preguntamos su nombre, nos dijo que sí, era Emanuel o era Donai, ¿te acuerdas, Caro? El niñito, ¿no recuerdas? Me era Donai, ¿verdad? Le dijimos, ¿cómo te llamas? Y él nos dijo, me llamo Adonai. ¡Sas, hermano! Cuando nos dijo el nombre, solamente abrimos los ojos, porque precisamente el Señor nos pone a prueba. Cuando tú tienes en tu bolsillo para dar al que tiene necesidad, darle alimento, etcétera, dice, a Jehová presta el que da al pobre. Y eso que tú estás haciendo, hermano, el Señor te lo va a pagar. De una u de otra forma, el Señor te lo va a pagar, hermano. No creas que se queda así. Los discípulos le decían al Señor, Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. Y en Mateo 10:29, fíjate que les contesta el Señor. Esa imagen la tengo equivocada. Es una imagen, esa imagen que puse en la diapositiva es más adelante. Mateo 10, versículo 29. Dice así. Sí, es Mateo 10. Mateo 10, 29 al 30. Ay, no, creo que la tengo errónea. Creo que la tengo esta escritura errónea. Es la de, dice que hemos dejado todo por seguirte. Sí, dice un evangelio, pero no está en Mateo 10, o si a lo mejor es Marcos. Déjenme ver si es Marcos. A ver, déjenme ver. Marcos 10, del 29. Ah, sí, aquí está, es Marcos, hija, gracias, hija. Dice así. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Es decir, que el Señor no se queda con nada, hermano. Por eso con Ana, hermano, vio que cumplió. Y no solo vio que cumplió, sino vio que el ver a su hijo sirviendo, que como padres yo creo que es algo que nos llena el corazón, que nuestros hijos estén teniendo ese temor de Dios. Y que como decía la escritura, que se conducía
El joven Samuel se conducía con temor delante de Dios, con prudencia, hermano. Yo creo que es un gozo del corazón que nuestros hijos estén yendo en el camino sin forzarlos. ¿Qué pensaba esta mujer cuando hacía esa túnica pequeña para su hijo? Sabía que iba a estar ministrando en el templo con esa túnica y seguramente se esmeraba porque las cosidas fueran exactas, que se vieran bien, que no se viera una imperfección al momento de coser. No sé, hermano, y todo eso el Señor lo ve. Por eso cuando tú te esfuerzas, hermano, algo que se les dice mucho, por ejemplo, al grupo de danza, es no prepares tus cosas al mero día. El mero día no lo prepares, hermano, porque entonces no hubo un procurar. A los mismos de la alabanza, no es un palomazo, ¿no? Vamos a entrarnos un palomazo, no. Tienen que estar buscando en la semana. Yo por eso cuando a veces me he encontrado esta semana con muchas alabanzas y digo, Señor, permíteles a los de la alabanza que también te estén buscando para que tú les confirmes, así como me estás confirmando a mí estas alabanzas. Yo no soy del grupo, hermano, pero a mí el Señor me confirma las alabanzas. Digo, Señor, que se tocara esta alabanza, Señor. Esto que me estás dando. Pero es una búsqueda. Desde el domingo que termina la iglesia, uno tiene que estar buscando, hermano. No tienes que estar haciendo las cosas todo a la mera hora. Tiene que haber una búsqueda. Esta mujer, Ana, estaba buscando ahora el siguiente año, de qué color le hago la túnica, ahora cómo la abordaré, qué le pondré, etcétera, conforme a lo que el sacerdote le mandaba, ¿verdad? No era algo que ella se inventara, sino tenía que ser estipulado conforme el Señor le iba mostrando al sacerdote. Pero es ese buscar de Dios. Señor, esta mañana quiero prepararme, Señor, para ir a la iglesia y venga, Señor. Háblame, Señor. Permíteme que a través de la alabanza descansar en tu presencia, Señor. Permíteme que a través de la enseñanza habla mi corazón, Señor. Enséñame algo, Dios, el día de hoy. Muéstrame, Señor. El Señor ve todo eso. Por eso es que la Ana le dio todavía más hijos, porque había cumplido con lo que le había dejado, con lo que ella había prometido. Vamos a seguir, hermano, versículos 22 al 25 de Primera de Samuel 2. Primera de Samuel 2. Todo esto es un buscar, hermano. Te puedo decir que hasta las mismas imágenes tienes que estarlas buscando, tienes que estar procurando que queden con y a veces no nos dejan, no, la inteligencia ya no nos da para más, pero vaya, hermano, es algo que el Señor ve que te estás esmerando, que no es sacarte de algo de la manga, ¿no? Es algo que estamos procurando. Fíjate, hermano, ¿qué sucedía después de que ya Ana le llevó la túnica? Dice el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía, fíjate, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían, es decir, que estaban en fornicación, hermano. Pero fíjate dónde lo hacían. Dice, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Era una perversidad, hermano. Era una perversidad. Dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, hablándole a sus hijos. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Escuchaba, dice la palabra de Dios en uno de los proverbios, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A veces queremos instruir a nuestros hijos cuando ya son jóvenes, cuando ya toman sus propias decisiones, y hermano, así no es. Tú tienes que instruirlos desde abajo, que lleven
ese cimiento, algo sólido, para que cuando ellos sean grandes, venga alguna prueba, venga alguna dificultad, ellos ya tienen bien su cimiento abajo. Pero cuando son jóvenes y no les hemos enseñado el temor de Dios, ¿quién quieres que les enseñó los cimientos? El mundo. Por eso yo le decía el domingo pasado a una hermana, hermana, instruya a su hijo, instrúyalo, porque si usted no lo instruye, el mundo se va a encargar de instruirlo a su manera. Tú y yo somos sacerdotes de nuestro hogar. Nos corresponde cuando son niños, hermano, enseñarles el camino, no cuando ya son jóvenes. Ya cuando son jóvenes, hermano, lastimosamente ya no quieren muchas veces escuchar, y sobre todo en estos tiempos tan complejos donde hay tanta filosofía, donde hay tanta ideología, hermano, equivocada, el mundo te los va a leccionar. Y por eso decimos, y bueno, ¿y por qué ahora mi hijo está en este movimiento o está con estas tribus? Porque no hubo un procurar desde muy pequeños. Y que si lo hubo, hermano, y se apartaron, mira, lo bien aprendido no se olvida. Te puedo decir que el Señor les va a hablar y les va a hacer recordar. Y si no, hermano, les va a pasar lo mismo que les pasó a estos hijos de Eli. Él les decía, hijos, si ustedes pecan contra el hombre, los jueces van a juzgarlo. Pero ustedes están pecando contra Dios. ¿Quién se va a poner en la brecha por ustedes? ¿Quién va a sacar la cara y decir, Señor, yo pago el precio? A mí castígame, que aunque lo hicieras, hermano, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Hermano, estos jóvenes no quisieron escuchar. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Desde niños no se les instruyó en las cosas. Se les dio quién era Dios porque eran sacerdotes, pero no se les dio un discipulado. El primer discipulado que tú y yo debemos de tener es con tu viña. Por eso en el libro de Cantares decía, porque me pusieron a cuidar otras viñas y mi viña la descuidé. Tu primer misión es en tu casa, con los tuyos. No seamos como aquellas agrupaciones que están afuera queriendo ayudar al prójimo, y qué bueno que lo quieran hacer, pero hermano, ¿cómo está tu casa? Dice la casa de la palabra de Dios, el juicio empieza por la casa. Yo no puedo decirle el día de mañana a un varón, ah, tienes que proveer a tu casa, hermano, tienes que, cuando yo quizá en mi casa ni siquiera doy gasto, no le doy gasto a mi esposa, ¿cómo les voy a decir allá afuera que den gasto o que estén manteniendo a sus mujeres cuando yo no lo hago? Por eso tiene que ser desde el hogar, hermano. Aquí ellos no quisieron escuchar, hermano, ¿y qué crees? Que cuando tú y yo no queremos escuchar instrucción, horrenda cosa. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque Dios ya se las traía guardadas, no solamente a Elí porque no fue un estorbo, sino también a estos jóvenes porque no tenían temor de las cosas de Dios. No tenían temor, no procuraban lo que Dios les había mandado. No todo era para el sacerdote, solo algunas partes. La grosura era para el Señor y ellos la estaban peleando. Hebreos 10, 30 y 31, hermano. Hebreos 10, 30 y 31. Fíjate lo que dice. Dice, pues conocemos al que dijo, hablando de Dios, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y ojo con este versículo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es. Dios traía algo contra estos jóvenes. Dios traía algo, hermano. ¿Por qué? Porque lo hacían con una intención mala. Querían todo para ellos. Por eso, ¿cómo tú estás haciendo las cosas para Dios? ¿La estás haciendo para tener el reconocimiento de la gente? Para que la gente diga, ay, qué bonito, qué padre. ¿Realmente lo estás haciendo para Dios? Porque cuando lo haces para Dios, hermano, mira, hay veces, hay veces que lastimosamente se ha entendido mal y dicen, ah, no, hoy no voy a servir porque el pastor dijo esto o hizo lo otro, ah, no, hoy no voy a servir, como si le estuvieran
haciendo el favor al pastor. Si uno no lo hace, hermano, ¿qué pasó con Judas? Otro tome su lugar. Dios va a suplir a alguien. Pero a veces nos enojamos con el Señor cuando hay cosas que son para el Señor. Por eso cuando alguien me dice, ah, no, hermano, entonces ahora yo ya no voy a servir porque estoy peleado con este hermano o porque me hicieron esto o lo otro, hoy no voy a servir. Hermano, entonces le estás sirviendo al hombre. Hubo un tiempo que yo iba, gracias a Dios, hace unos años atrás, el Señor me permitía tener el ministerio de cargar las cosas vaya, de la iglesia, subirlas a la camioneta del pastor Gustavo. Y me acuerdo que hubo alguien que me dijo, y yo llegaba ahí como a las 6:30 de la mañana a la casa del pastor, y hubo alguien que me dijo, ay, Israel, tú le estás sirviendo al hombre, no a Dios, tú le estás sirviendo a Gustavo, no a Dios, porque vas y estás cargando, te tienen ahí cargando. Y yo lo que le dije al Señor en ese momento fue, Señor, estos son tus instrumentos, esto es de tu iglesia, esto es para tu tabernáculo y lo hago con todo el corazón, Señor. Y aún así lo hago por mi amigo, está bien, lo hago por mi amigo, pero primeramente lo hago por ti, Señor, porque es tu tabernáculo, es tu iglesia y son tus cosas. Y así me la pasé mucho tiempo, hermano. Pero que si yo hubiera hecho otra cosa, hermano, hubiera servido al hombre, en cualquier situación o cualquier conflicto que yo hubiera tenido con alguien, me he dicho, no, pues ahora no voy, ahora a ver quién carga, ahora a ver quién lo hace, a ver, que me valoren, que vean que sí soy indispensable. No, hermano, si no lo iba a hacer yo, alguien más lo iba a hacer, el Señor se iba a proveer de alguien. Pero cuando el Señor ve las intenciones con las que tú estás haciendo las cosas, hermano, y ve que estás buscando el reconocimiento de la gente, ese servicio no cuenta. Ese servicio no le es grato a Dios. Dice, lo que tú hagas en lo íntimo, en lo secreto, Dios lo recompensará en lo público. No es necesario que te estén gritando, te estén dando el reconocimiento. Tú tienes que buscar la aprobación de Dios. Pero hazlo. Fíjate que dice Colosenses 3:23, por favor. Voy a agarrar tanto papel. Colosenses 3, versículo 23. Ay, Dios, creo que lo tengo equivocado. A ver. No, estoy en Tesalonicenses. Déjenme. Está aquí arribita. Colosenses 3:23. Dice así. Y todo lo que hagáis, hacedlo de qué, hermano? Hacedlo de corazón. Esa es la clave, hermano. Hacedlo del corazón, porque el Señor, ahorita vamos a ver con la siguiente escritura, el Señor ve las intenciones del corazón. ¿Por qué tú lo estás haciendo? Aunque la gente te diga que le estás sirviendo al hombre, cuando tú te dispones a Señor, tú me has encargado este ministerio, tú me lo has dado, Señor. No me importa lo demás, yo lo hago por ti, Señor. Todo puede estar, dicen vulgarmente, patas para arriba, pero yo lo estoy haciendo para ti, Señor. Por eso, hermano, tenemos que aprender a separar las cosas personales de las cosas de Dios. Estos hombres no habían separado, hermano. Ali les decía, no es buena la fama que están teniendo. No es bueno lo que escucho del pueblo que hacen ustedes, porque las intenciones de su corazón eran perversas. Querían quedarse con lo mejor de la carne, cuando eso le correspondía a Dios. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Dice, como para el Señor, por las intenciones del corazón. Y en Primera de Crónicas 28:9, fíjate qué dice. Me voy a dar un poquito de prisa, aquí estamos en tiempo. Quiero terminar esta historia. Primera de Crónicas 28, versículo 9. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y como hermano, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos.
y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Ahí está la importancia, hermano, dice, y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor. Como para el Señor, ¿por qué? Porque el Señor mira con qué intención lo haces. Ay, Señor, lo estoy haciendo con intención de que me reconozcan, que vean mi trabajo, que vean cómo. No, hermano, tú busca la aprobación de Dios y esa aprobación nunca, o muchas veces, no nunca, muchas veces no llega con aplauso de la gente, pero eso no nos interesa. El Señor te va a bendecir de otra forma. No estamos buscando aprobación de la gente. Oye, hermano, qué bonito habló el día de hoy. Qué mensaje tan ecuánime. No estás buscando eso. Estás buscando de que llegue a los corazones y que haya esa transformación. Que va a causar escozor en algunos, quizá, pero estás haciéndolo todo por amor. Por eso Dios ve la intención con la que estos jóvenes estaban sirviendo en el templo. Dice, si van a pecar contra Dios, ¿quién va a salir por ustedes? ¿Quién va a dar la cara? Dice el versículo 26 al 29 y con esta terminamos, hermano. Primera de Samuel, capítulo 2, 26 al 29. Dice así. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Te diste cuenta? El que tú seas aceptado delante de Dios automáticamente te da la aprobación de los hombres. Pero muchos estamos buscando al revés, estamos buscando la aprobación de los hombres y después a la de Dios. No, hermano, busca primero la aprobación de Dios y lo demás, si te lo reconoce, qué bueno, y si no, ni modo, hermano. Así es, hoy hablaba con la que antes era mi jefa, y yo le decía, sí, eso es cierto, pero lo que va a sacar adelante a nosotros va a ser nuestro trabajo. Lo que nosotros nos hemos esforzado, eso lo va a sacar. Y es así con el Señor. Todo lo que hagas para el Señor, así va a ser. Versículos del 27 en adelante dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciesen sobre mí altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Ojo aquí, hermano, ojo aquí. Fíjate lo que dice. Y has honrado a tus hijos más que a mí. Dice, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí que vienen días que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andaré delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa, vendrá a postrarse delante de él por unas monedas de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios. Fíjate esto, híjole, aquí yo dije, no puede ser. Dice, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Y muchas veces ese pan no es físico,
es un pan espiritual, pero a causa de que no hubo un procurar, dice, engordaste más a tus hijos. No, más adelante va a decir, no les fuiste estorbo. Dice, yo los voy a quitar, les voy a quitar esa bendición del servicio, y aquel que quedare me estará rogando y me dirá, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios. Hay veces que, hermano, que lo que Dios nos entrega como ministerio nos es muy fácil votarlo por lo que sea. No, ya no voy a servir, lo dejo, me doy unas vacaciones espirituales. Ten cuidado, hermano, porque si algo el Señor ha puesto en mi corazón, hermano, es aquel que vota el servicio de buenas a primeras, va a costar mucho trabajo el que regrese, porque tiene que valorar lo que está dejando. Y es como cuando a ti no te cuestan las cosas. Cuando tú no te cuestan algo, no lo procuras, no lo cuidas. Pero cuando ya sale de tu bolsillo, hermano, y que tienes que pagarlo, lo cuidas y hasta le pones a un teléfono, ¿no? Que el protector por si se me cae. Pero cuando no te cuesta, sí déjalo, no pasa nada. Pero cuando ya sale de ti, de tu bolsillo, ya lo procuras. Muchas veces no hay que procurar en el ministerio. Y hasta que nos amanece, hermano, nos damos cuenta de lo que perdimos. Y me hacía recordar, y con esta escritura voy a terminar, Jacob y Esaú. Esaú no valoró la primogenitura que tenía y la vendió por un plato de lentejas a su hermano. Su hermano sabía lo que consistía la primogenitura, era lo mejor para el primogénito. Pero Esaú dijo, me voy a morir, ¿de qué me servirá la primogenitura? Y se la dio a su hermano. Posteriormente menciona que lo engaña ya cuando es viejo su padre y le roba esa bendición. Y cuando le amanece a Esaú, hermano, cuando se da cuenta lo que perdió, empieza de migajero, porque hoy les llaman así, migajeros, buscando, como aquí dice, te ruego que me agregues alguno de los misterios, cuando el Señor ya se los había dado, pero por no procurar, por engordar más. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. No, es que está sirviendo en pecado, pero es que ¿cómo lo voy a quitar? Se va a sentir mal. Estás trayendo juicio no solamente a ti, sino también a esa persona porque está sirviendo de una forma equivocada. Tiene que reflexionar en un tiempo de descanso para que vea si realmente quiere o no quiere seguir en ese ministerio. Pero que si tú no lo quitas, hermano, y sigues sirviendo, le va a ser muy fácil pecar porque no ha valorado lo que tiene. Aquí le dijo Dios, ya no serán mis sacerdotes, todos van a morir. Y más adelante, vean, no vamos a ver cómo en un solo día Ovni y Fines murieron. Y cuando recibe la noticia Elí, también cae muerto de ahí, se desnuca. Pero eso será más adelante. Vamos a terminar, hermano, con Job 11:14. Por ahí creo que me faltó una escritura de Job, pero bueno, vamos a ver. Job 11:14, creo que es esta, déjame ver. Job 11:14 y con esto termino, son las 9. Dice así, aquí está. Dice, si, híjole, no, creo que no puse la de Génesis, déjame ver si me falta. Sí me falta una. Todavía falta, ya la leímos completa, pero bueno. Job 11:14 dice así, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia. El sacerdote Elí le dijo el Señor, porque engordaste más a tus hijos que el procurar lo que me correspondía. Dice, si no consintieres, si no solapares. Y esto es tan sencillo, hermano, como cuando le decimos a nuestros hijos, sí, tráete a tu novia a vivir aquí, aquí hay un cuarto arriba, ahí se quedan ustedes y no están casados y están en fornicación. En tu casa estás permitiendo la iniquidad, porque sabes lo que Dios manda. Tu labor es decirle, hijo, estás en fornicación,
ordena tu camino, ordena tu vida, porque si no vas a traer maldición a tu vida, hijo. No puedes estar viviendo en fornicación, ordénate o deja de hacer esos actos inmorales. Pero a veces no, como papá decimos, no, déjalo que viva allá arriba en el cuarto, ay, que viva y que tenga su espacio con su novio, con su novia. Hermano, no puedes tú permitir la injusticia, porque entonces estás acarreando cosas malas a la vida de ellos. Y hablábamos acerca de la bendición cuando uno pierde ese ministerio en Génesis 27:38 y terminamos. Génesis 27:38 te hablaba acerca de este Esaú, cómo pedía ya cuando una vez Jacob le robó la bendición, pedía, aquí le amaneció hermano, y fíjate lo que dice Esaú. Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Qué habrá sentido Elí cuando le dijo Dios, ya no habrá sacerdote de tu linaje? Me levantaré otro de otro linaje, pero no va a ser del tuyo, porque no fuiste estorbo para ellos. Preferiste solapar su pecado, a pesar de que el pueblo escuchabas lo que hablaban de tus hijos, ellos no conocían a Jehová, y no que no sepan quién es, no sabían cómo se hacían las cosas. Eran unas ovejas sin pastor, y el pastor lo tenían en casa. Por esto te decía, el primer ministerio, hermano, es en tu hogar, los tuyos. Y después el Señor te llevará a los de afuera. Perdieron el ministerio. Dice, y cualquiera que se acercare dirá, ponme en este ministerio para que coma. Migajeando, migajeando servicio, hermano, cuando ya tenían todo. Pero por causa de haber honrado más a sus hijos que a Dios, por haber solapado y permitido cosas que no debió de haber permitido, le costó caro. No permitamos, hermano, que nos cueste caro. Dice, si no consintieres que en tu casa mora la injusticia, levantarás manos santas a Dios, manos limpias. Pues bueno, mi hermano, esta es la palabra del Señor. No sé si alguien quiera comentar algo, le invito a que active su micrófono o levante su manita. ¿Nadie, hermano? Buenas noches, hermanos. Ahora, adelante, hermano. Pues yo creo que la palabra es bien clara, ¿no? Y el Señor, todo lo que nos habla, pues es porque sabe lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que, pues sí tendríamos que entender que es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe, está en todas partes, a Él no se le puede engañar. Entonces, porque pues, la iglesia podrá estar llena, pero pues la verdad, ¿cuántos de verdad sí van con la fe eh, necesaria, ¿no? ¿Cuántos van a servir realmente como debe de ser? Eh, y que aparte de sus vidas pues vayan limpias, ¿no? Del mundo, porque pues, esto fue lo que les pasó a sus hijos. Entonces, pues el Señor es claro, a final de cuentas, lo que único que nos pide es que nos ordene y nosotros es pues escuchar y atender. Y si no, pues ahí están los ejemplos y yo siempre repito, tu vida está en la Biblia. Y más para los que nos congregamos, porque para con nosotros están todas las miradas, todos los que se dicen cristianos, toda la gente está con las miradas, así como con Jesús, tenían las miradas puestas sobre él para todo lo que hacía y procurar, pues también quitarlo porque les incomodaba con la verdad. Pues así con nosotros quieren ver que nosotros también reflejemos eso, pero pues no se refleja y al ser un Dios de orden, pues es muy fácil la comparativa que se hace, ¿no? Con el Señor no hacemos las cosas, pero en el mundo que es lo mismo,
ahí sí las hacemos. Que te invitan a un lado, ahí estás puntual, pero en la iglesia, pues ya llegamos tarde. Que el Señor, para el Señor es esto, híjole, ya le quedaste mal al Señor, pero en el mundo estás al pendiente. Y es una realidad, o sea, es una realidad, y eso es de hacer conciencia individualmente. Que al último, la salvación pues, es individual, ¿no? Pero pues, uno quisiera, no, pues qué bueno que todos, ¿no? Pero pues la misma palabra lo dice, que al final muchos serán engañados y quizás hasta los que se sentían más firmes son los primeros que van a caer, ¿no? Y pues en cuestión del servicio, híjole, sí es algo muy, muy delicado, pero a final de cuentas, pues yo creo que el Señor es el que toma cuentas, ¿no? Y también pues te habla en la situación de, o sea, es lo mismo, si en el servicio no estás haciéndolo como debe de ser, a final de cuentas la Escritura también dice, habla de las 10 vírgenes, ¿no? Ahí viene el Señor, va a ser exactamente lo mismo, no vas a llegar, no van a llegar al Señor. ¿Por qué? Porque eso es desde un principio, hay que atender las cosas en orden. En tu trabajo, quizás andas bien ordenado, y en las cosas del Señor, que es lo más importante, porque de Él proviene todo, proviene la vida, de Él proviene la bendición de tu trabajo, de tu economía, de tu salud, y sobre todo, que quizás te permita ver esa nueva Jerusalén, esa nueva ciudad, esa nueva morada que preparó, pero pues esto es individual. Entonces, atendamos las cosas del Señor y si nos damos cuenta, toda la palabra que nos ha dado hoy, ayer, los domingos, las semanas pasadas, es para que nos ordenemos. Pero pues, al final, pues, al final decía hablabas de los grupos de autoayuda, decía uno, final, nos daremos cuenta quién sí y quién no. Al final. Ese era mi comentario. Sí, gloria a Dios, hermano, porque yo vuelvo a lo mismo, hermano. No es porque, ay, ojalá el pastor me vea, que ya llegué temprano, no. Es decirle al Señor, Padre, hoy me voy a levantar temprano y voy a ir a servir, Señor. Me citaron a las 8 de la mañana, Señor, por amor a tu nombre, porque quiero ser aprobado delante de ti. Lo hago con esa intención, Señor, de sujetarme a lo que se me ha mandado. En eso. Y una vez que tú ya eres disciplinado en el Señor, te puedo decir que en el trabajo lo vas a hacer también. Pero hay quien es disciplinado la iglesia, también en el trabajo va a llegar tarde. Si llegaba tarde en la iglesia, también llega tarde en el trabajo, hermano. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a hacer las cosas. Por eso el Señor siempre nos da ese orden, ¿verdad? Hermano Barrientos, adelante. Buenas noches, profeta Hernández. Hola, hermano, Dios le bendiga, hermano. Por favor, fíjate que estoy muy consternado en la parte que no podemos ir vestidos de pants al servicio de lo que hoy comentó en la palabra. Y pues yo me baño y voy con mi pants, o sea, y voy bien formal, limpio para ver al Señor. Está prohibido entonces llevar pants para no volver a llevar. Pues no está prohibido, hermano, gracias a Dios. Ahí en la iglesia no hemos sido con un código de vestimenta, ¿verdad? Pero algo que siempre hemos sido muy enfáticos es que cada 8 días en la iglesia vamos a una fiesta y vamos a ver al Señor. Si vamos a pensar que ahorita la presidenta que está nos invitara a una fiesta o a un lugar, yo dudaría mucho, hermano, que nos fuéramos de pants. Quizá nos pondríamos lo mejor porque nos está invitando alguien especial, ¿no? O alguien de la familia incluso, ¿no? Y pues vaya, si usted se siente Ajá. cómodo, hermano, ese es el Espíritu Santo el que habla. O sea, más que lo exterior, yo siempre he dicho, más que lo exterior, es lo interior. Donde sí yo voy muy en desacuerdo, hermano, es en que hay ropa que es muy provocativa. Hay ropa que es muy provocativa que no es prudente, hermano. ¿Por qué? Porque no todos los hermanos son espirituales. Lastimosamente, algunos están conociendo.
Y puede ser llegar a que muchos se extravíen. Hace un tiempo una hermana llevaba una falda muy corta y en su caso en ese momento el pastor Gustavo le comentaba, ten cuidado al agacharte, porque al agacharte pues se te puede, pues obviamente ver todo, ¿no? Y es a lo que vamos, no vas a estar ni siquiera cómodo para postrarte, hermano, pues no va a estar ni cómodo, ¿por qué? Pues porque se te puede, pues ver tus partes íntimas. Entonces, más que el pants, hermano, yo lo que le diría es, si usted se siente bien con el Señor yendo de esa forma, adelante, no hay ningún tema, ¿verdad? Solamente recordemos que pues vamos a ir a ver al Señor y es en la casa del Señor. Y yo creo que si el Señor nos dijera, el día de hoy vamos a estar con Él o nos va a visitar el Señor Jesucristo para llevarnos a su reino, ¿cómo nos pondríamos, hermano? Yo creo que muchos iríamos con las mejores prendas, pero más que la ropa, hermano Barrientos, es un corazón dispuesto, un corazón que se sujete, un corazón apacible. Si usted se siente bien, si el Espíritu Santo usted le dice, no hay ningún tema, no vengo provocativo, me siento cómodo así, adelante, hermano, llévelo, síguelo llevando. Lo que sí le pediría yo es que llevemos todos un corazón dispuesto a aprender, dócil a la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Más que lo de afuera, lo de adentro es lo que el Señor quiere que veamos, hermano. Entonces, como usted se sienta cómodo, hermano, como el Espíritu Santo le hable, si a mí me pidieran un consejo, hermano, yo les diría, vayan los más presentables a la casa de Dios. Eso es lo que yo le podría comentar, hermano. No sé si respondí su duda, hermano. Gracias, profeta. Fíjese, profeta, que no sé si se ha dado cuenta que yo me postro de hinojo hasta el suelo. Y para mí sería muy difícil, por ejemplo, ir casual o de traje. Por eso yo llevo pants para honrar a nuestro Dios. Ahí está, hermano, ese es el motivo, hermano. O sea, si usted por eso lo hace, adelante. Usted ¿Sí? le puede decir, Señor, vengo yo de pan hoy porque quiero postrarme delante de ti con ropa formal, quizá se me pueda descoser o no estoy a gusto, pero Señor, no hay nada que me impida. Adelante, hermano. Vaya como usted, el O- Espíritu Santo, le indique. ok, muchas gracias, profeta. No, gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios. Y pues bueno, ¿alguien más, hermanos? Pues bueno, hermano, llevamos un corazón dispuesto, eso sí, hermano. Dice el Señor que está buscando adoradores en espíritu y en verdad, corazones dispuestos, más que la ropa. El día de mañana, hermano, el Señor nos va a vestir con esas túnicas blancas, ¿verdad? El día de mañana vamos a estar todos en el mismo código de vestimenta, hermano, y todos vamos a ser iguales, hermano. Pero hoy en día, pues bueno, solamente sí hágalo con mucho decoro, que su ropa sea con decoro, eh, y pues bueno, lleve un corazón siempre dispuesto y obedezca. Y si hay algo en nuestras vidas que tenemos que cambiar, hermano, pues hagámoslo, porque bien decía la escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El mismo sacerdote le decía a sus hijos, si ustedes pecan contra el hombre, los jueces le juzgarán, pero si pecan contra Dios, no hay quien pueda sacar la cara por ustedes. Pues vamos a dar gracias, hermano. Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder ver este capítulo, Señor. Gracias, Señor, porque nos invitas a que nuestra morada, Señor, no haya injusticia, que no haya algo, Señor, que pueda manchar nuestras manos. Dice que si quitares, Señor, de en medio de nosotros esa iniquidad, podríamos levantar nuestras manos limpias a ti. Permite, Señor, que no haya algo, Señor, que nos cause estorbo. Que a más de lo físico, Señor, de lo exterior, tú estás buscando, Señor, lo interior. Permítenos, Señor, que cada vez que te veamos, Señor, lo hagamos con toda prudencia, Señor, con todo decoro, Señor, a fin de que podamos ser agradables a ti, Señor, y no caer en el error de estos jóvenes, que a pesar de que te conocían, Señor, no sabían, Señor, cómo hacer las cosas porque quizá no hubo una instrucción. Padre, enséñanos con tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas cada vez que nos conectamos, algo nuevo aprendemos, Señor. Permítenos, Señor, el que podamos llevarlo a la práctica, Señor. No solamente ser oidores, sino hacedores de la misma. Gracias, Señor, por esta noche. Permítenos el día de mañana también
poder conectarnos y que tu Espíritu Santo nos siga ministrando. Te alabamos y te bendecimos y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.